Giovanni, sí, en la localidad de Atenco, de la cual pues nos honramos de pastorear, quienes también envían un saludo a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos. Sean tan amables, por favor, de tomar todos sus Biblias y acompañarme a leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 22. Si se iba a sentar es porque no está poniendo atención a las indicaciones. Póngame atención durante estos minutos que vamos a compartir, hermanos, el mensaje del Señor. Mateo capítulo número 22. Y quiero que por favor me acompañe usted a leer del versículo número 35 al versículo número 40. Hoy vamos a estudiar, a recordar y a reforzar, hermanos, los principios del amor fraterno en la iglesia de Dios. Y quiero partir de esta enseñanza que en un principio, cuando se desarrolla en este capítulo 22, era para tentar al Señor Jesucristo. Ese era el propósito que muchas de las ocasiones tenían las intervenciones de los fariseos, de los saduceos: tentar al Señor, ponerlo en una encrucijada, observar qué era lo que iba a contestar, y nos deja, como siempre, un gran mensaje para nuestra vida espiritual. Todos juntos, hermanos, del versículo 35 al versículo número 40. ¿Ahí estamos? Dice así la palabra de Dios: y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Sean tan amables de tomar su lugar, hermanos, por favor. Hoy quiero que meditemos, y la meditación es una reflexión profunda. Vamos a hacer una meditación profunda, hermanos, una reflexión respecto a lo que la Escritura nos narra y de los principios que vamos a ver el día de hoy. Son 8 principios en los cuales vamos a meditar, y después de ello también quisiera que llegáramos a una reflexión particular. Agradezco de verdad la deferencia para su servidor de este ministerio, de mi hermano ministro que pastorea esta congregación, de poder dejar a su servidor tomar este espacio. Y yo espero también, hermanos, que podamos hacerlo con buen ánimo. Miren, yo soy de los que cree que la iglesia de Dios en esta generación ya no tiene que escuchar palabras halagüeñas, ya no tiene que escuchar palabras amables. Tiene que escuchar palabras que muevan el corazón de cada uno de nosotros para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Ya no es tiempo de escuchar o de hablar solamente las bondades y las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros al traernos aquí. Es el tiempo de poder modificar nuestra forma de actuar y hacer que realmente la iglesia sea la iglesia que reciba al Señor Jesucristo. Dicho lo anterior, el capítulo 22 de Mateo presenta esta situación. Dice que alguien le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuál es el mandamiento más grande? Y entonces el maestro, con la sabiduría que le caracteriza siempre, dice: toda la ley se resume en 2 mandamientos. El primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Algo que conocía aquel que le preguntaba estas cosas, porque se lo preguntaba un doctor de la ley. Y hacía referencia al Señor Jesucristo allá, Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerda usted? El Señor nuestro Dios uno es, y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero gran sorpresa se llevan aquellos que escuchan al Señor Jesucristo cuando el Señor le dice: pero el segundo mandamiento es como este: tienes que amar a tu prójimo. ¿Y cómo se ama al prójimo, hermanos? Y ahí está el gran problema de estas cosas, porque en muchas de las ocasiones yo no me sé amar. Y como no me amo, no sé amar al que está a mi lado. Y entonces nos herimos. Y entonces nos agredimos. Y hay situaciones difíciles, hermanos, como en toda familia. Mire, podríamos hablar mucho de esto, pero en realidad a lo que nos lleva las Sagradas Escrituras es a perfeccionarnos.
no a llevar una conducta como muchos la llevan, sino realmente como hijos de Dios. Entonces, quisiera que tomáramos esto, hermanos, y que si usted es de los que acostumbra a tomar nota, lo lleve así también en este día. Vamos a ir avanzando en el tema y vamos a ver el primer punto, hermanos. El primer punto, son ideas muy concretas, son enunciados muy resumidos y esos enunciados son para que los podamos llevar a la práctica. El primero de ellos dice, el amor debe ser, ¿cómo? Casi no los escuché, hermanos. No los escucho sinceros, es más, a ver, ¿cómo debe ser el amor? Eso quiere decir que si el amor es sincero, pues no es un amor hipócrita, ¿verdad? Romanos capítulo número 12. Fíjese lo que nuestro hermano el apóstol Pablo dice allá en la epístola a los Romanos, en su capítulo número 12, y en particular en este versículo número 9 que vamos a recordar en esta tarde. Dice así, hermanos, dice el versículo número 9, el amor, ¿sí está ahí? ¿El amor sea cómo? ¿Se puede fingir el amor? ¿Y cómo saben? Porque me lo dijeron con mucha certeza y con mucha seguridad. A lo mejor hay práctica en esto, hermanos. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y allegándonos o llegándonos ¿a qué cosa? A lo bueno. Como iglesia de Dios tenemos que aprender a amar como el Señor nos ha amado a nosotros. Nos amó en la condición de nuestra carnalidad, en las circunstancias de nuestra vida, pero no para que nos quedáramos de esa manera, Y ese es el asunto que tenemos que modificar. A veces pensamos, hermanos, y valga la expresión, que como somos hermanos, nos tenemos que tolerar así como somos. No, tiene que haber un crecimiento, una modificación en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestra manera de relacionarnos unos con otros, como en toda relación entre hermanos. Levante la mano, ¿quién es hijo único? ¿Nadie es hijo único? Todos los que estamos aquí tenemos hermanos carnales, hermanos, ¿sí? A ver, levanten la mano los que tienen hermanos carnales. ¿Y cómo se llevan con ellos? Pues como todos hermanos, ¿verdad? Como en todas las relaciones de la familia, con altibajos, con rispideces. Yo estoy seguro, hermanos, que en esa relación del desarrollo infantil, de la familia, muchos de nosotros podríamos decir, hermano, mire, esta cicatriz que tengo aquí, ¿quiere que le cuente por qué la tengo? Porque mi hermanito, mi hermanita, hicimos tal o cual circunstancia y mira, aquí llevo un recuerdo para toda la vida. Hoy lo contamos de una manera, pues, risible, amable. Pero eso también sucede en la dinámica de la iglesia de Dios. Nos causamos heridas con las palabras, con las actitudes, o a veces también con las omisiones. Cuando decimos, pero es que yo no hice nada. Por eso, porque no hiciste nada. El ser parte del pueblo de Dios es vivir en un continuo movimiento, en una continua construcción de nuestra vida espiritual hacia nosotros, hacia nuestra familia y hacia los que nos rodean. Dice este punto entonces que el amor tiene que ser sincero, no tiene que ser hipócrita, no tiene que haber debilidad en esto, sino tiene que ser, hermanos, un amor no fingido, desinteresado completamente. El apóstol Pablo dice en estas palabras que nos amemos los unos a los otros, que lo hagamos sin fingimiento, que hagamos a un lado lo que es malo y que nos alleguemos a las cosas que son positivas. Hay ocasiones, hermanos, en que nuestra forma de vida hace que los que están en este proceso de conversión, en este proceso de conocer a Dios, se desalienten, se resfríen, a causa de las complicaciones que en esta, que es la familia de Dios, hay. No podemos negar los conflictos porque es parte también de lo que nos sucede. No podemos negar las inconformidades porque es parte también de la vida cotidiana. Pero así como existen esas problemáticas, tiene que existir también la disposición para resolverlas.
A veces nos pasa a nosotros como pastores, espero que aquí sea la excepción, se allegan con nosotros las familias y nos dicen, hermano, como usted ya debe de saber. Y yo les digo, hermanos, pues es que yo no sé. ¿Saben quién es el último que se entera a veces de los problemas? A veces es el ministerio, a veces es el pastor. Y esas complicaciones crecen y crecen y crecen y parten de este principio que no ponemos en práctica, y que es que nuestro amor sea sincero, pleno. No quiere decir que nazca de la noche a la mañana, no, se tiene que trabajar, tiene que ser parte también del ejercicio cotidiano y una de las evidencias de que en realidad somos hijos de Dios. Muy bien, número 2, hermanos, si usted gusta también anotarlo, se llama la unidad en el Espíritu. Todas mis hermanas, si me ayudan por favor a leer Efesios capítulo 4, versículo número 3. Todas mis hermanas, todas, desde la más pequeñita que ya sepa leer hasta la más grande en edad, si me ayuda por favor a leer Efesios capítulo 4, versículo número 3. Como si lo hubieran ensayado, hermanas, todas, todas, todas. Efesios 4, 3. A ver otra vez, como si sí lo hubieran ensayado. ¿Qué dice? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Tomen su lugar, hermanas, por favor. El amor fraterno promueve la unidad en el cuerpo de Cristo. Evita divisiones y evita conflictos. Tristemente, la historia de la Iglesia de Dios está llena de estas dos circunstancias. Y lo decimos con vergüenza, porque no debía de ser de esa manera. Desde el capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice allá a nuestros hermanos de Corinto, escucho que están divididos. Escucho que algunos dicen, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas. Y preguntaba de una manera contundente nuestro hermano Pablo, ¿acaso el cuerpo de Cristo está dividido? No debe ser de esa manera. Y hoy mismo también existe entre nosotros pensamientos que nos dividen y no que nos fortalecen. Ya no es el tiempo, hermanos, de que la iglesia esté dividida con criterios humanos, con percepciones de cada uno o por seguir algunas de las ideologías que dentro de la iglesia existan. Es el tiempo de poder unirnos. Así como nos exhortaba nuestro hermano Pablo a que en aquella epístola, también nos exhorta ahora a nosotros a que podamos vivir en la unidad espiritual, en un amor fraterno, en esto que nos ayude a enfrentar los retos espirituales que vienen más adelante. Platicaba con los hermanos varones y nos concientizábamos, hermanos, de las grandes dificultades que la familia va a enfrentar en los próximos años. En esta misma generación, esos retos que esta generación enfrenta, emocionales, sociales, que han permeado también a nuestra iglesia y que tenemos que resolverlos, pero divididos jamás lo vamos a poder hacer. La misma escritura nos dice, andarán por el camino dos sin estar de acuerdo. ¿Se puede? No, no se puede. Tiene que haber unidad espiritual. Qué bonito es cuando el Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, mi Padre y yo, una cosa somos. Qué hermoso, porque llevaba el mismo objetivo, porque el propósito estaba bien clarificado de ambos, ni uno más, ni uno menos. Hoy la iglesia tiene que vivir esa misma unidad espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos enseña de esta manera, para que nosotros lo vivamos de esa forma. Eso quiere decir que estamos madurando, hermanos, que estamos entendiendo cuál es el proyecto de Dios para nosotros en esta generación, en el que la iglesia tiene que enfrentar y resolver. Qué bonito sería que solamente nos encargáramos de circunstancias más sencillas, pero hay retos fuertes. Platicaba con mis hermanos varones, a lo mejor ya no me van a volver a invitar porque quizá fui muy duro con ellos, no lo sé. Si no me ven por acá pronto quiere decir que fue de esa manera y espero que no pase tampoco aquí, pero miren, hermanos, muchas de las cosas que pasan en la sociedad las estamos replicando. La forma de educación, que los quehaceres de la vida nos están agobiando, que la comunicación que llevamos al interior de nuestras familias
Es una comunicación muy similar a la dinámica que el mundo tiene y que no está funcionando. ¿Cómo vamos a practicar la unidad si a veces ni nos hablamos? ¿Cómo vamos a practicar la unidad si a veces ni siquiera nos preocupamos los unos por los otros? ¿Cómo vamos a vivir esta unidad si de pronto en el único momento y en el único día en el que estamos unidos es porque está el lugar de reunión y la actividad de servicio? Si no, no habría esa preocupación y ese interés. Y eso pasa en muchos lados, eso pasa en muchas regiones y en muchos espacios de la iglesia de Dios. Y eso no quiere decir, hermanos, que no tenga solución. Claro que tiene solución. Cuando el amor es fraterno y cuando entendemos el proyecto de Dios en nosotros, lo podemos ejecutar. Punto número 3. A ver, levanten la mano los que son humildes. Ahí se va a ver la humildad, hermanos. No, con sinceridad, dice la Escritura que tenemos que buscar justamente este punto que es el número 3 y se llama la humildad y el servicio mutuo. Todos mis hermanos varones, por favor, Filipenses capítulo número 2, versículo número 4. ¿Qué dice, hermanos varones? Todos, desde el más pequeñito hasta el más grande en edad, hermanos varones, Filipenses capítulo 2, en su versículo número 4. Adelante, ¿qué dice? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de nosotros. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos. Fíjense el objetivo de este capítulo número 2, de este versículo 4, dice, no mirando cada uno solamente ¿qué? A lo suyo. Sí, quitando de nuestra mente este concepto que hoy tiene el mundo de decir, mientras yo esté bien, lo demás no me importa. No, este es el beneficio del colectivo. Este es el beneficio del cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura nos pone ese ejemplo del cuerpo de Cristo. Porque si algo en el cuerpo duele, afecta en realidad el funcionamiento de todos los órganos y de todos los sistemas. Ese es el ejemplo que nos pone las Sagradas Escrituras en aquel versículo tan recitado, tan conocido. Porque si un miembro se duele, ¿qué cosa? ¿Y si pasará? De pronto hay desinterés, hermanos, de pronto hay falta de ocupación, porque preocupación sí hay. Sí nos preocupamos. Pero nos pasa como decía ya la Escritura, ¿verdad? Le digo a mi hermano que se tape, que se cobije. Hasta le digo dónde venden las cobijas, ¿no? Y le digo dónde las dan más baratas. Pero no le ofrezco la herramienta para que pueda subsanar esta circunstancia. En esta época en la que nos encontramos, hermanos, no estamos hablando solamente del recurso material, no, del servicio del cual nos habla la Escritura, es el servicio espiritual. Y de la dolencia que nos enseña y a la cual nos tenemos que ocupar, no solamente es cuando el hermano o la hermana tiene alguna necesidad por enfermedad física, no, porque gracias a Dios esas cosas se resuelven y salen adelante, sino es más bien cuando las enfermedades y cuando las dificultades son en términos espirituales. Y cuando aquel que venía disfrutando del primer amor recibe algún tipo de situación que le hiere, que le lastima, y entonces se comienza a alejar, y entonces viene la enfermedad del desánimo y de la apatía. Con humildad y con el buen deseo de servir a la iglesia, tengo que buscar que esas cosas se resuelvan con Espíritu de Dios, aún si ha sido mi culpa. No es fácil aprender de la humildad en la Escritura.
Recuerdo muy bien que dice el Evangelio que iban caminando los discípulos y en ese camino de los discípulos se iban peleando porque ya sabían que el Señor ya no iba a estar con ellos. Y su preocupación y su discusión en ese momento era ver quién iba a ser el mayor cuando el Señor Jesucristo ya no estuviera. Ahí estaba su pensamiento, ahí estaba su preocupación. Y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Aquel que quiera ser, tiene que aprender a servir. ¿Y cómo se sirve, hermanos? ¿Con arrogancia? ¿Con un rostro? No. Se sirve con amor. Esa es la fórmula para resolver el pecado: el amor y la misericordia. Hace un rato se hablaba de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y en la parábola del hijo pródigo, si fuera un resolutivo, llámele como usted le quiera llamar, legal, familiar, como le quiera usted llamar, lo que pedía el hijo pródigo, pues quizás sí se le debió de haber concedido. No pedía su restitución, ¿o sí? No pedía eso. No pedía volver a tener el nombre de su padre. No pedía el lugar a su lado. No, este muchacho solamente pedía trabajo y comida y nada más. Aprender de la humildad es entender que el Señor nos abre los brazos a pesar de las circunstancias en las que nosotros llegamos. Testimonios hay muchos y son conmovedores y son difíciles también de aperturar cuando nos toca expresarlos. Pero la vida de la iglesia de Dios está llena de esos testimonios, porque esa es la constante del pueblo de Dios, que el Señor nos ha traído del pecado, pero no para que sigamos en esa dinámica, sino para que fortalezcamos todos los elementos de esta gran familia que es la iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este capítulo número 2, no mirando cada uno lo suyo propio, porque a veces, hermanos, nos enfocamos a que solamente la santidad, la unidad y el amor esté en nuestra familia, cuando esto tiene que redundar también en todas las familias que componen la iglesia de Dios. ¿Cuántas son? No lo sé. ¿Cuántas dificultades hay? Tampoco las sé, pero sí puedo saber que son continuas y que son constantes, porque los seres humanos repetimos mucho todas estas cosas. No importa si la familia es grande o es pequeña, pero estos conflictos se van a seguir presentando y los tenemos que atacar y los tenemos que resolver con humildad y con servicio. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Los otros? ¿El que está al lado? ¿El que sea más grande en edad? No, con buen ánimo y con buena voluntad. Cada uno lo tiene que ir resolviendo, siendo partícipe de las cosas que nos toca atender. Punto número 4. Este se llama, me cuesta trabajo hasta leerlo, hermanos, porque es difícil perdonar. Cuando uno vive en la carne, qué difícil es perdonar. Usted bien se sabe el dicho del mundo, ¿verdad? La gente perdona y tiene hasta su registro con fecha, día, hora, nivel de agravio, ¿no? En el mundo legal hasta hay parámetros para poder resarcir el daño generado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo número 13. Fíjese lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Capítulo número 3 de la epístola a los Colosenses, en el versículo número 13. Dice así el versículo número 13. ¿Sí estamos ahí, hermanos? A ver, voy a esperar a que todos estemos ahí. ¿Sí? ¿Sí estamos? Muy bien. Dice el versículo 13, sufriéndoos los unos a los otros. ¿Y qué? Y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Sí? Entender esta parte, hermanos, es llenarnos realmente de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. No todos estamos en el mismo nivel espiritual.
No, la Escritura también nos dice que muchos al conocer son como niños en Cristo Jesús. ¿Y cómo se comporta un niño? ¿Ya conoce los lineamientos? ¿Ya sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Maneja sus emociones? No, un niño apenas va desarrollando, conociendo, edificándose. Y los que de alguna manera tenemos más edad en la vida y en la carrera espiritual, tenemos que aprender también a llevarnos entre nosotros, sufriéndonos, dice aquí el capítulo número 3 a los Colosenses, en el versículo número 13, pero también aprendiendo a perdonar. Y el Evangelio nos pone una situación muy fuerte, porque dice la Escritura que se le planteaba y le decían a aquellos que venían a presentar delante del Señor sus ofrendas, ¿verdad? Y le decían a aquellos, mira, y si tú tienes algo en lo cual estás conflictuado con tu hermano y traes tu presente delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? Deja tu presente, hazlo a un lado, y como prioridad en tu vida espiritual, ve y reconcíliate con tu hermano. Hay ocasiones, hermanos, que las heridas se hacen añejas y pasan los años y se profundizan, y es más, hasta se heredan. Y hay conflictos que no ocasionaron los hijos, pero que aún así los siguen pagando a causa de sus padres. Y esto ha causado grandes confrontaciones que no son nuevas. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña estas cosas, a que podamos perdonar con misericordia, de esa manera, no con altiveza, no de dicho. ¿Se acuerda usted del encuentro de Jacob y de su hermano? ¿Sí se acuerda? A veces lo leemos con ligereza. ¿Qué se podría esperar de un conflicto entre dos hermanos que no era del día de ayer, No, era un conflicto que ya había tenido años y años, y que el objetivo de Esaú como el aparente ofendido era buscar la muerte de su hermano, y es la causa por la cual Jacob huye. ¿Un año? No, muchos años. Y cuando se encuentra con su hermano, las cosas habían cambiado. ¿Se acuerdan qué ve Esaú? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Si no lo leemos, yo no tengo prisa y creo que ustedes tampoco. Dice que pone a sus hijos, ¿verdad? Tampoco eran poquitos hijos, bastantes. Y entonces llega Esaú y dice: ¿y estos quiénes son? Estos son los que el Señor me ha dado. Y entonces Esaú se da cuenta que la vida ya había cambiado, que ambos habían experimentado muchas circunstancias y que quizás estaba aferrando solamente a una escena, a una decisión que cierto había afectado, que sí había traído repercusiones, pero que era necesario, que era importante que se quedara en el pasado, hermanos. Hay veces que nos seguimos aferrando a las situaciones que nos hirieron y las seguimos trayendo aquí en nuestro brazo, entre nuestro pecho, y las atesoramos como si de verdad fueran cosas importantes, cuando no es así. En un conflicto no interesa quién empezó. No interesa. En un conflicto no interesa ver quién ofendió más o quién ofendió menos. Interesa que se busque la solución, y que esa solución sea en amor y con esto que tanto decimos de Dios, ¿verdad? Con misericordia. Porque así se comporta el Señor nuestro Dios con nosotros, con amor y con misericordia. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestro quebrantamiento de palabra, cuando le decimos: es que yo voy a hacer así, de esta manera, así se comporta el Señor con nosotros, con amor y con misericordia. El amor fraterno, hermanos, solamente se va a mantener firme cuando en nosotros hay disposición para perdonar y hay
la elección de poder ser restaurados en las relaciones que de alguna manera se han fracturado a causa de nuestro comportamiento. Qué importante es que esto suceda. Qué importante es que esto pase entre nosotros como iglesia de Dios, porque nos va a ayudar a que realmente haya unidad y no sigan las heridas del pasado que vamos heredando a lo largo de las generaciones. Punto número 5. Se llama la solidaridad y la ayuda al necesitado. Todos mis hermanos jóvenes, si me ayudan a leer, por favor, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo número 17. Todos jóvenes, señoritas, capítulo número 3 de la primera de Juan, versículo número 17. Cuando estén todos mis hermanos jóvenes listos, lo pueden leer, por favor. Ok, les voy a dar otra oportunidad, hermanos jóvenes, ¿sí? Si quieren yo les cuento. 1, 2, 3. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Se entiende la idea de este versículo? Está hablando de una persona que tiene o que no tiene. Pues que tiene, ¿verdad? Que tiene en abundancia. Y si ve a su hermano que tiene necesidad y cierra lo que es de él y solamente le señala la necesidad y le da la aparente solución, ¿entiende el amor de Dios? No, no lo entiende. Y no estamos hablando, hermanos, del recurso material. Insisto, a veces pensamos que las relaciones fraternas y de ayuda mutua se basa solamente en el recurso económico y no es así. Estamos hablando de aquel que va avanzado en la vida espiritual, que ya tiene riqueza espiritual, que ya construyó durante mucho tiempo con Espíritu de Dios, con humildad, toda esta vida, y ve al otro que no lo tiene. Tiene que abrir los brazos y ayudarle a construirse espiritualmente, con amor, con perdón, con misericordia. Porque dice el versículo número 18, qué bonito habla el apóstol Juan, hermanos. Hijitos, dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de obra y en verdad. Así nos enseña el apóstol Juan a cada uno de nosotros. Porque quizás sabemos amar solamente de palabra. ¿Nos amamos, hermanos? Sí, amén. Sí, ¿verdad? ¿Nos vamos a perdonar? Sí, hermano, nos vamos a perdonar. Claro que sí. No nos amemos, dice el apóstol Juan, de palabra ni de lengua, sino con obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. La solidaridad, la ayuda, cuando hay necesidad, cuando hay quebrantamiento, no está solamente determinada en los elementos materiales. ¿Cuántas veces vamos a hacer la visita con el que está enfermo y le llevamos la despensa y le llevamos el recurso? ¿Y sabe qué hace el enfermo? Hace a un lado ese recurso. Lo pone ahí a un ladito, no porque no le haga falta, no porque no sea importante, sino lo que realmente cura la enfermedad es la unidad, el amor, la preocupación, la presencia desinteresada de los hijos de Dios que están buscando que aquel que está herido, que está en la flaqueza y que está en la necesidad, sea sanado. Eso es la verdadera solidaridad. No digo que esté mal lo otro, no, lo hacemos y lo hacemos bien. Hace un par de años nos tocó ser parte del grupo de los que estaba recibiendo los víveres. No recuerdo qué desastre natural, porque han sido tantos. Estábamos ahí en Río Blanco y
me decía mi hermano ministro Lorenzo Rivas, va a empezar a llegar las aportaciones de los hermanos ahí en la oficina. Ábreles la puerta y déjales un lugarcito porque van a empezar a llegar las aportaciones. Fuimos mi esposa y yo, abrimos la oficina y de pronto la oficina se llenó y luego el patio se llenó y luego los pasillos se llenaron y las camionetas que llegaban se llenaban. Está bien que lo hagamos de esa manera. Y yo estoy seguro que si ahorita nos sensibilizamos por las circunstancias que pasan, ahorita por la lluvia y por los desastres y por todo esto, van a salir camiones y kilos y dinero y muchas cosas. Está bien, qué bueno, es excelente. Pero aquí el apóstol nos llama y nos invita a que esto no sea solamente en lo material, sino la solidaridad realmente sea en el ámbito espiritual. La misma escritura dice que la religión pura, la auténtica, la verdadera, ¿qué es, hermanos? Sí lo ha leído, ¿verdad? A las viudas y a quién más. Y a los que viven en la tribulación y mantenerse, dice la escritura, sin mancha en este mundo. Ahí está el verdadero ejercicio de la fe y de la espiritualidad. Este amor se va a manifestar o se debe de manifestar con hechos, con la ayuda a los hermanos que sufren y que tienen necesidad. Quizá habrá entre nosotros quien tenga necesidad de amor, de afecto, de enseñar con paciencia, de corregir con amor, de poder pasar a presentar una alabanza especial en unidad, de querer aprender el poder manejar un instrumento, de comprender alguna porción de la Escritura, de salir al evangelismo, de todas estas cosas que nos tienen que motivar a vivir en una comunidad sólida, de enseñanza continua, de amor, de respeto, de ayuda entre los unos para con los otros. Hay veces que solamente queremos ser escuchados. Hay veces que solamente tenemos necesidad de que alguien nos dé un abrazo. Les decía a los varones, pero de pronto somos tan bruscos, tan... llámele como usted le quiera llamar, hermanos, que tenemos que desarrollar todas estas cosas. Ahí en la congregación tenemos una pequeñita, es una niña que tiene 10 años. Y la niña va sola a la iglesia, sola. Y nos enternece su presencia porque busca en nosotros no solamente la guía espiritual, sino busca afecto, enseñanza. Y a veces el adulto está tan ocupado en sus problemas, en sus necesidades, en sus propias incapacidades, que dejamos de percibir nuestro entorno. Y lo importante que es eso. A veces el abrazo que nos damos cuando se acaba el sábado solamente es un abrazo de cortesía social y hasta lo medimos, ¿verdad? Las 2 palmadas y ya soltamos al hermano porque siguen los otros. No. Punto siguiente, hermanos, es el punto número 6 y se llama respeto y honra mutua. Romanos capítulo número 12. Regresamos ahí a la epístola del apóstol Pablo a los romanos para meditar ahora en el versículo número 10, de este capítulo número 12. Dice Romanos en su capítulo número 12, y vamos a observar por favor el versículo número 10, ¿sí? Leíamos hace ratito el versículo 9, hoy vamos a leer el versículo número 10. ¿Ahí estamos, hermanos? ¿Sí? Dice el versículo 10, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previéndonos con honra los unos a los otros. ¿Y qué es honra? La honra, ¿sí? Ese respeto significativo, esa alta estima que yo tengo de mis hermanos, de mi familia, de mi congregación, de la iglesia de Dios, tiene que caracterizarnos siempre. Tiene que haber en nosotros respeto, pero también honra. Para llamar la atención, para corregir, si usted quiere hasta para confrontarnos,
pero tiene que haber respeto. Allá el mundo tiene una frase, ¿verdad? Y casi siempre cuando la gente dice con todo respeto, resulta ser con nada de respeto. Así no tiene que ser el pueblo de Dios. Tiene que ser realmente con un respeto auténtico, pero también con honra. En las Escrituras nos enseñan cómo se tiene que hablar. Si yo tengo que hablarle a alguien que es mayor en edad que yo, dice la Escritura, háblale como si fuera tu padre. ¿Y cómo le voy a hablar a mi padre? ¿Así? ¿Con reclamos, con gritos? No, con amor. Y si le vas a hablar y vas a corregir y vas a exhortar a alguien que es más pequeño que tú, háblale como si fuera tu hijo. Qué bonita es la Escritura, qué bonita es la palabra de Dios, que nos enseña también a convivir de esa manera. El amor fraterno también se tiene que expresar al valorar y al respetar a cada uno de nosotros. Todos formamos parte de esta familia que es la Iglesia de Dios y todos tenemos un rol importante. Todos formamos parte de este edificio espiritual, de las piedras vivas de las cuales hablaba también la Escritura. Y si una de esas piedras falta, ese edificio pierde la fortaleza a la cual nos ha convocado el que es arquitecto y que ha diseñado esta construcción. Por eso es importante que valoremos a cada uno, al niño, al anciano, al varón, a la hermana, y hacer que esto, hermanos, sea también un concepto que se vaya enseñando hacia las generaciones que vienen tras de nosotros. Punto número 7. ¿Ya lo vio? ¿Cuál es? ¿Es usted paciente? ¿O es impaciente? ¿Es usted tolerante? ¿O es intolerante? Cada que me toca ir a ver a un enfermo, hermanos, les digo esta misma circunstancia. Cuando vamos al hospital, cuando vamos al médico, nos dicen, ¿verdad? Nos ponen allí, paciente, fulano de tal, ¿no? Y en realidad cuando nos toca una situación que enfrentar y que resolver, somos todo menos pacientes. Y cuando viene una situación que tenemos que resolver también entre nosotros, nos gana la impaciencia y nos gana la intolerancia, ¿sí? Vamos a recordar lo que dice Efesios capítulo número 4, versículo número 2. Si me ayudan, por favor, nuevamente. Si me ayudan, por favor, todas mis hermanas, nuevamente a leer esta porción de la Escritura. Efesios capítulo número 4, versículo número 2. Hermanas, todas mis hermanas, todas, desde la más jovencita hasta la más grande en edad. Efesios capítulo 4, versículo número 2. ¿Quieren que yo les diga, hermanas? ¿Sí? 1, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Amén. Gracias, tomen su lugar. Conocí a una hermana que era muy evangelista, pero era muy dura. Una vez a una familia le habló de la ley de la alimentación. Le enseñó toda la ley de la alimentación y a la visita siguiente que fue a su casa, ¿qué cree que hizo? Se metió hasta su cocina y empezó a revisar el refrigerador y a revisar pues en ese tiempo la cena, ¿verdad? Y toda esta situación, y encontró algo que no era de acuerdo a la ley de la alimentación y lo agarró y lo tiró a la basura y le dijo, ya te había yo dicho que esto no se debe de comer. Con paciencia. ¿Cómo hablaba el Señor Jesucristo a sus discípulos, hermanos? Cuando estaba ahí Pedro, llevado por sus emociones, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo no te voy a dejar. Si es necesario que vaya contigo hasta la muerte, yo mismo voy a ir contigo y nada se va a interponer. Con paciencia, con tolerancia.
Dice la palabra de Dios en este versículo que mis hermanas acaban de leer en esta manera, en donde el apóstol Pablo nos invita, nos convoca, nos exhorta a que podamos hacer las cosas con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, pero en algo que debe ser importante y que es el amor. Ahora, no me malentienda. Hay muchos que leen este versículo y dicen, ay, el hermano dijo que me tienen que soportar, pues ahora se aguantan. ¿Y me van a soportar? No. Sí tenemos que aprender a convivir. Sí tenemos que aprender a sobrellevar nuestras debilidades. Pero no nos podemos quedar en una estatura endeble, en una apariencia endeble en la vida espiritual. Tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Y ese que comenzó con dificultades, con nuestro apoyo, con nuestra presencia y con nuestro amor, tiene que ir creciendo en la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice de esta manera, con mansedumbre, con paciencia, tolerándonos. El amor fraterno se demuestra al soportarnos con paciencia nuestras debilidades, pero esas debilidades no pueden quedar ahí para siempre. Tienen que irse construyendo, tienen que irse resolviendo para llegar realmente a la estatura a la cual nos ha convocado el Señor. Punto número 8, hermanos, dice de esta manera, testimonio y ejemplo ante el mundo. Juan capítulo número 13, si se gusta usted poner de pie, todos vamos a leer este versículo, por favor, hermanos. Todos vamos a leer Juan capítulo 13, versículo número 35. Juan capítulo número 13, versículo número 35, amados hermanos, a una voz dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Sean tan amables de tomar su lugar, por favor. El amor fraterno es un testimonio y es un ejemplo ante todos los demás que realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. De esta manera conocerán el amor, decía nuestro hermano el evangelista Juan, en las palabras de Cristo Jesús. La única manera de que el mundo sepa que esta es la iglesia de Dios es viendo nuestro ejemplo, es viendo la manera en que solucionamos nuestros conflictos. Y le quiero decir que los conflictos van a seguir existiendo mientras la iglesia esté compuesta por nosotros, por los que somos carnales. Pero eso no quiere decir que los conflictos no sean mayores. No, se tienen que resolver. Tiene que haber la manera espiritual de resolver estas cosas con algo importantísimo que tiene la iglesia de Dios y que es la sabiduría que Dios nos da. No de otra forma. ¿Cómo resolvió Salomón el conflicto que se le ponía delante? ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿A quién se le pudo haber ocurrido esa respuesta tan tremenda que hasta el día de hoy, incluso los que no conocen de las Escrituras, saben y dicen, ¿verdad? Decisión salomónica. Porque se reconoce que hay sabiduría de Dios, para que el mundo sepa, para que el mundo atestigüe que este es pueblo de Dios. Tenemos que buscar el amor de los unos para con los otros. Y esta es la única señal de que somos discípulos de Cristo Jesús. ¿Cuántos puntos fueron, hermanos? 8. ¿Y cuál es el más difícil? Cada uno lo dirá de acuerdo, ¿verdad?, a las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Cuál será el más sencillo? También cada uno dirá cuál es de acuerdo a su vida espiritual. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos, y es la que observamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Fíjese esta situación y tómelo de manera espiritual, hermanos. No lo tome como una situación dura de parte de su servidor. No, lo digo en general para toda la iglesia de Dios, porque miren, se los dije hace un rato a los varones y se los digo también a ustedes. Hoy es el tiempo en que la iglesia debe de estar velando intensamente, porque la venida del Señor está cercana.
Ya no es el tiempo para dejar que las cosas se vayan resolviendo a como quizá en generaciones anteriores pasaba. No, pero esta es una gran llamada de atención para todos nosotros. Dice 1 Corintios capítulo número 3. Y la leo usted y la leo yo y la tomo como una gran exhortación para esta generación en la que nos encontramos. Generación que tiene a su alcance la palabra de Dios, que tiene allí a ministerio que está esforzado, llamando constantemente a que nos podamos unir al redil de Dios, pero pasan estas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo número 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como hablaba el apóstol, como a carnales, porque así era la iglesia ya de Corinto. Y fíjese las palabras que utiliza aquí nuestro hermano, como a niños en Cristo. A ver, lea usted lo que dice el versículo 2, que dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿qué cosa? Disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombre? Hermanos, hoy la iglesia de Dios ya no debería de tener necesidad de la leche espiritual. Debería ya llegar a enfrentar retos mayores. Pero es necesario y es importante que tomemos los rudimentos para resolverlos. Que estos principios de los cuales estuvimos platicando durante este tiempo sean las bases sólidas de la construcción de esta vivienda espiritual, para que realmente se observe que cumplimos lo que enseña la ley y los profetas. ¿Se acuerda que así comenzamos? ¿En qué se resume la ley de Dios? Amar a Dios. Y esa relación no se juzga, ni se critica, ni se evalúa, porque cada uno en lo privado, en su pensamiento, en su corazón, tiene esa relación con Dios. Pero la otra relación, entre el prójimo, esa es difícil. Una vez un hermano se acercó y me dijo: hermano, es que usted siempre dice que ame a mi prójimo y que ame a mi prójimo, pero mi prójimo no se deja amar. Sí. También a veces eso sucede, hermanos. No hemos aprendido a amar, y la única manera en que vamos a aprenderlo es a través de poner en práctica lo que el Señor ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Ya no es el tiempo de tomar la leche, ya no es el tiempo de buscar los rudimentos, ya no es el tiempo de que nos hablen las cosas con suavidad y con ligereza. Es el tiempo de que la iglesia de Dios esté apercibida, esté lista, esté velando, porque el Señor está a las puertas, hermanos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Paz a vosotros.